Tener una vida estable y duradera es una meta común que muchas personas sanas y razonables deseamos tener, ya que yo me incluyo allí. Generalmente, nuestras aspiraciones incluyen conseguir un buen empleo, un buen trabajo, mantener una estabilidad y formar una familia que nos aporte crecimiento y felicidad. Sin embargo, esta vida soñada y anhelada puede llegar a convertirse gradualmente en una gran espiral de monotonía, llevándonos a vivir el mismo día una y otra vez sin siquiera darnos cuenta. Cuando esto sucede, las circunstancias y el entorno nos atrapan en una zona de confort perpetua, donde no sentimos la necesidad ni siquiera de cambiar o por lo menos variar nuestros hábitos de vida. Todas nuestras necesidades básicas se ven obviamente cumplidas, pero no tenemos posibilidades de escalar significativamente a un estado superior de la zona de confort a la que estamos en el presente. Es este precisamente uno de los temas principales que trata la película que analizaremos el día de hoy. Señoras y señores, bienvenidos al análisis / reseña de Más extraño que la ficción. Esta película va a comenzar de una manera bastante normativa con nuestro protagonista Harold Creek. Este protagonista va a estar cumpliendo su rutina diaria. Mientras vemos dicha rutina, podemos darnos cuenta de que hay una voz femenina narrando cada uno de los aspectos que componen el día a día de Harold. A priori podemos ver que su vida es bastante monótona, ya que tiene una serie de pasos inmutables en su rutina, los cuales siempre se preocupa por cumplir. Cuando se levanta, lo hace de una manera específica y a una hora específica. Cuando cepilla sus dientes, lo hace de una forma metódica, contando las veces que mueve el cepillo y en qué dirección lo hace. Cuando sale de su casa, sigue la misma ruta. Cuando llega a su trabajo, se preocupa por siempre cumplir los mismos tiempos y los mismos horarios, y por hacer obviamente el mismo recorrido. Y así podemos seguir enunciando todos los aspectos que componen la muy bien definida rutina de Harold. Vemos que en sí, su vida no se caracteriza por tener ninguna variación. Podemos decir que Harold se preocupa siempre por tratar de hacer el mismo día cada día de su vida. Teniendo en cuenta esta manera que tiene Harold de vivir y de llevar su vida, podemos llegar a decir que la monotonía de la rutina se puede llegar a interpretar como una trampa silenciosa que puede consumir la vitalidad y el sentido de propósito de nuestras vidas. Harold Creek, el protagonista de esta historia, ejemplifica cómo una existencia dominada por la repetición y la previsibilidad puede llegar a perder de vista lo que realmente significa vivir, lo que es la verdadera esencia de vivir bien. Saliéndonos un poco del contexto de la película, esta repetición incesante de actos sin sentido es un reflejo de la vida sin examen que Sócrates advirtió que no vale la pena vivir. En este sentido, el autor Sócrates se refiere a una existencia vivida sin reflexión ni autoevaluación. Para este mismo, una vida que no se cuestiona y que no se somete a un escrutinio crítico carece de un valor verdadero, carece de un sentido verdadero. Examinar la vida implica reflexionar sobre nuestras acciones, sobre nuestras motivaciones y también sobre nuestros propósitos, buscando continuamente el conocimiento y la sabiduría. Sin esta gran introspección, nos arriesgamos a vivir de una manera muy superficial y automatizada, sin comprender realmente quiénes somos o hacia dónde queremos dirigirnos, o por lo menos a dónde nosotros nos estamos dirigiendo. Harold, atrapado en su trabajo rutinario y en sus hábitos bastante meticulosos, personifica a millones de personas que viven de una forma automática, de una forma automatizada, sin cuestionar el significado de sus acciones. Milan Kundera, en su obra La insoportable levedad del ser, que recomiendo leer, explora cómo la repetición puede despojar a la vida de su novedad y su emoción, convirtiendo los días en una serie de eventos predecibles y sin significado. Kundera en este caso sugiere que cuando la vida se vuelve rutinaria y repetitiva, pierde todo su peso y toda su profundidad, haciendo que los días se deslicen sin dejar una huella significativa. Tu vida se está escapando, tu vida está funcionando como algo leve, algo que no importa. Esta misma levedad, aunque a veces es reconfortante, puede llevar a una sensación de vacío y falta de propósito. Para este autor, encontrar significado en la vida requiere abrazar la singularidad de cada momento y buscar experiencias que desafíen la monotonía. Cuando tu vida es totalmente monótona, estas singularidades jamás se van a presentar. Tu vida está careciendo de significado y por ende está cayendo en la levedad de la que él habla. Esta misma monotonía es peligrosa, ya que crea una zona de confort que nos adormece, impidiendo el crecimiento y obviamente la autoexploración. Si nosotros vivimos cada vez el mismo día, no nos estamos llegando a conocer al máximo, no nos estamos explorando al máximo, estamos simplemente manteniendo una versión de nosotros la cual queremos ver perpetuamente. No estamos efectuando ningún cambio, no hay ninguna evolución en nuestra vida. Esto es lo que le estaba pasando prácticamente a Harold, a nuestro protagonista. Un día cualquiera, Harold se levanta de su cama y empieza con su rutina diaria, como cualquier otro día de este señor. Este día pasa algo que es muy determinante para la vida de Harold, algo que nunca le había pasado y que marca un cambio abrupto en todo el desarrollo de la misma. Este día, Harold escucha y se percata de que todo lo que está haciendo está siendo narrado sobre él, está siendo
siendo relatado, de manera que cada acto que hace se relata. Al principio Harold cree que es alguien que simplemente está haciéndole una broma, pero cuando pasa el tiempo, él se da cuenta que la voz es solamente escuchada por él y que independientemente del lugar y de la hora, sigue narrando todo lo que hace en el momento específico en que lo hace. Lo curioso es que no solamente se narran las acciones básicas que Harold realiza, sino que también se narran todos sus sentimientos, todos sus sentires, sus pensamientos y todo lo que nadie podría saber de él si es que solamente se tiene una versión superficial de él. Para conocer un poco más sobre Harold, el trabajo que este realiza es bastante normal. Él se desempeña como auditor fiscal. Básicamente se encarga de hacer cumplir las leyes impositivas de los Estados Unidos, que es el país donde vive Harold. De manera que le toca visitar a diferentes personas que no cumplen con sus impuestos, que no los pagan a tiempo, y poner multas para que estos mismos cumplan con ellos. Él hace lo que podemos llamar auditoría fiscal, ya que es, como su nombre lo indica, un auditor fiscal. El trabajo es bastante complicado, ya que las personas que Harold visita son normalmente ciudadanos trabajadores que por alguna u otra razón no cumplen con sus obligaciones fiscales. Harold, al tener una vida tan normativa y tan cotidiana y en algunas ocasiones tan fría, no se ve este aspecto como algo problemático para él. En sí, Harold ve a esas personas simplemente como números pertenecientes a su profesión. En este sentido, las matemáticas representan un aspecto fundamental para poder describir a Harold y a sus convicciones, ya que él es una persona totalmente precisa en cada aspecto de su vida. Es más, los mayores talentos de Harold se encuentran en el ámbito cuantitativo. Esto puede llegar a interpretarse como algo bueno o a la vez como algo malo, ya que este arquetipo de vida, esta manera de vivir, puede llegar a mostrarnos a Harold como alguien muy interesante en el sentido de que es muy inteligente, pero también nos deja ver la carencia de empatía que tiene este no siente empatía con respecto a las personas que él audita, simplemente los ve como números, y es bueno ya que es un buen profesional, pero hace que esa chispa humana que todos tenemos, esa empatía que todos podemos llegar a sentir por así sea la mínima razón de algo, él la pierde. Él simplemente se ve inmiscuido en su trabajo, ve que las personas son objetos, son números y no pasa de ahí. Volviendo otra vez con la llegada de esta voz, esta llegada de esta misma voz, además de marcar grandes preocupaciones para Harold con respecto pues a su salud mental, también marca un cambio rotundo en la rutina del protagonista, ya que a este punto este se hace consciente de todo lo que hace y todo lo que hacía cuando estaba en piloto automático. Su reacción obviamente con respecto a esta chispa que le da no es inmediata, pero en cierto punto es gradual, ya que poco a poco su rutina va teniendo variaciones sutiles que él hace percatándose de su propia rutina. En un momento de la historia, Harold, al hacer una de estas auditorías fiscales que él hace, se encuentra con la señorita Pascal, la auditada en este caso. Inmediatamente después de conocerla, Harold queda rotundamente atraído por ella, de manera que inexplicablemente la voz de su mente también confirma lo que él pensaba. En este punto ya hay una variación en la rutina de Harold, ya que a esta personaje él no la ve solamente como un número de su trabajo, sino como algo más, algo que él quiere conocer. Se nos deja saber que Harold antes sí había tenido más relaciones sentimentales, pero todas estas fueron con compañeras del trabajo, mismas compañeras que compartían el estilo de vida cuadriculado que Harold lleva. Entre esto y nada, pues obviamente no hay mucha distancia, ya que la idea de tener una pareja es que te aporte. Si tu pareja es exactamente igual a ti, no está aportando nada, simplemente está haciendo una extensión de ti mismo, de vos mismo. Esta nueva perspectiva que Harold percibía con la señorita Pascal rompía determinantemente con su concepción del día a día, ya que se le planteaba un rompimiento abrupto a su rutina que nunca había experimentado, o por lo menos no había sentido hace muchos años. Este rompimiento tiene que ver con una sensación diferente, con un sentimiento diferente, tiene que ver con el amor y en cierto paso la adrenalina que este mismo lleva consigo, ya que Harold, al ser una persona inexperta y al ser una persona que no estaba acostumbrada, y esta es la clave, no estaba acostumbrada a sentir dichas sensaciones, iba a tener una experiencia totalmente nueva que iba a llevar adrenalina con sí. Como se nos deja ver en la película, la señorita Pascal es el polo opuesto de Harold. Su trabajo en sí es ser panadera, por ende no tiene nada que ver con las convicciones o con la profesión que desempeña el mismo Harold. Cuando vemos su personalidad, ella se manifiesta como una persona alegre, inteligente, no cuadriculada y en realidad muy excéntrica, ya que ella es una de las personas en la película que no tiene tapujos al decir la verdad. Ella dice lo que siente y también hace lo que siente en consonancia con sus pensamientos. Por alguna razón, Harold se siente atraído hacia estas cualidades. En principio, él actúa como el típico auditor fiscal, pero poco a poco encuentra ciertas cualidades que lo hacen sentir cada vez más atraído hacia ella. Él, aparte de que no puede explicar lo que pasa con su mente cuando escucha dicha voz, tampoco puede explicar qué es lo que está pasando con su vida y con su rutina. Todo se está truncando. La aparición de la voz no solamente representa para Harold un quiebre en su mente, sino que representa
un cambio abrupto y necesario en su rutina. A veces la rutina de las personas es tan cuadriculada que así sea un pequeño cambio tan sutil como ser consciente de la misma rutina puede representar un punto de inflexión, que es lo que le está pasando a nuestro protagonista. Cuando todo es rutina, lo atípico, en este caso, es determinante. Luego de todos estos sucesos, se nos va a presentar a la escritora Karen Iffel. Casualmente nos damos cuenta que ella es la voz que Harold ha estado escuchando en los últimos días. Ella es la responsable entonces de escribir y describir toda la vida de Harold, todo lo que Harold hace. Ella se nos muestra como una personaje bastante peculiar. Su idea con el personaje de Harold es matarlo, ya que ella siempre mata a todos sus personajes. A priori ella parece una mujer bastante inteligente, bastante normal, bastante hábil mentalmente, pero todo lo que está pasando en la historia de Harold la está consumiendo. Se ve que tiene bloqueos mentales, algo muy común en los artistas y en los escritores. Este bloqueo hace que ella sienta mucha desesperación, por lo que recurre indiscriminadamente al uso de cigarros y alcohol. Paréntesis, si tú eres artista, nunca recurras a los cigarros y al alcohol cuando estés desesperado. Eso solamente va a intensificar la desesperación y a bloquearte mucho más mentalmente. Cierro paréntesis. Lo intrigante en este momento son las motivaciones que tiene la escritora, las que tiene Karen, ya que dicho bloqueo mental radica en la manera en cómo va a morir Harold. Sus preocupaciones no se posan en otro desenlace posible. Parece que es obligatorio que todos sus personajes mueran. Esto se va a confirmar en el filme, ya que se nos va a decir más adelante que Karen Iffel se caracteriza por ser una escritora de tragedia. Siempre mata a sus protagonistas y siempre se preocupa por crear a héroes para que estos después mueran. Ella no mata a criminales o a personas que, entre comillas, merezcan morir en la literatura, sino que ella se preocupa por crear un buen personaje, por crear buenos héroes y después, al final de todo, los mata. Ya dicho esto, se nos muestra que la escritora, en su afán de acabar con la vida de Harold, poco a poco va haciendo cambios en la historia que alejan al mismo Harold de sus costumbres, de su rutina diaria. Por ejemplo, un día cualquiera el reloj de Harold, objeto vital para su rutina, se descompone. Inmediatamente después de esto, la voz de la narradora dice que este evento será el punto de partida, el punto de inflexión para la inevitable muerte del protagonista. Obviamente Harold se percata de esto, por lo que empieza a buscar ayuda profesional. Primero va al doctor, hecho que no sirve obviamente de nada, ya que la explicación que le pueden dar es que él simplemente está loco y necesita medicarse. Después de esto, en última instancia, Harold decide consultar a un experto en literatura por consejo de la misma psiquiatra, ya que él, al decir que está con dinámicas de narradores y gente que relata su vida, la psiquiatra no vio otra salida más que recomendarle a alguien que supiese de guión, y esta persona es un experto en literatura. Dicho experto en literatura, la verdad, no le dice mayor cosa a Harold, ya que él también, y por obvias razones, desconfía de su salud mental. Desde este punto, la vida de Harold sufre un giro total, ya que va a basar todos sus esfuerzos en tratar de localizar a la persona que controla su vida y que cambia su destino ya anunciado. Cuando Harold todavía no era consciente de que iba a morir, él siempre estaba tratando de mantener su rutina. Aún así, escuchara las voces, aún así, tuviese algo en su cabeza que no era cotidiano. El punto de inflexión es que él tuvo que saber que iba a morir para cambiar y de verdad prestar atención a lo que importa. En este caso, lo que importa para él es preservar su vida y vivir al máximo, ya que él está asumiendo la resignación que conlleva saber que próximamente va a morir y va a cambiar todas sus costumbres en torno a esta resignación. Como ya lo dije, al saber que su tiempo es limitado, Harold comienza a vivir de una manera mucho más auténtica y significativa. Este se atreve a salir de su zona de confort y buscar experiencias nuevas y empieza a valorar mucho más intensamente sus relaciones interpersonales. Esta reacción refleja cómo muchas personas que reciben un diagnóstico terminal, por ejemplo, reevalúan sus vidas. A menudo, estas personas comienzan a centrarse en lo que realmente les importa, como reparar todas las relaciones rotas, cumplir con sueños pendientes y vivir con una mayor apreciación de los momentos cotidianos. Además, tanto en la película como en la vida real, enfrentarse a la muerte puede llevar a una mayor autoaceptación y autenticidad. Harold, por ejemplo, se permite ser vulnerable y seguir sus verdaderos deseos, alejándose de la monotonía y de la conformidad que antes dominaban su vida, su existencia. De manera similar, quienes se enfrentan a una enfermedad terminal a menudo dejan de preocuparse por las expectativas sociales y eligen vivir de manera que reflejen sus verdaderos valores y sus verdaderos deseos. Este paralelismo subraya un mensaje central en la película. La conciencia de nuestra mortalidad puede ser una poderosa fuerza de cambio, empujándonos a vivir de manera mucho más plena y auténtica. Este hecho nos recuerda que aunque no podamos controlar la duración de nuestras vidas, podemos
podemos influir en su profundidad y significado a través de nuestras elecciones diarias. Si nosotros no apreciamos nuestra vida, jamás lo vamos a hacer, ya que cuando nos muramos no vamos a ser conscientes de lo que hicimos, no vamos a ser conscientes de lo que podríamos llegar a hacer. La conciencia tiene que adquirirse mucho antes de tener que morirnos, ya que en sí, si llega en el momento de nuestra defunción, simplemente vamos a haber desperdiciado toda nuestra vida en cosas banales. Seguir una rutina es algo totalmente banal. Vivir el mismo día todos los días es algo totalmente banal. Paralelamente, mientras la situación de la autora se ve mucho más complicada con respecto a la terminación de su historia, Harold intenta cumplir y hacer todas aquellas cosas que antes no había podido realizar. Por ejemplo, al nunca haber experimentado el amor real, se encarga de una manera bastante patética pero efectiva de enamorar a la señorita Pascal. Él quiere vivir la verdadera atracción y el verdadero amor. Por otro lado, también quiere cumplir un sueño frustrado que tuvo cuando era mucho más joven. Este sueño era aprender a tocar la guitarra y a cantar. Como podemos ver, los gustos de Harold, los gustos que Harold tenía en su interior, eran totalmente opuestos a los aspectos determinantes de su vida. Él durante años estuvo reprimiendo su verdadero ser para mantener un estilo de vida que al fin y al cabo nunca estaba haciendo algo positivo para él. Lo único que estaba haciendo era malgastar su existencia y tirar a la basura su juventud, todo su tiempo valioso. Mientras él podía estar creando momentos inolvidables y valiosos, solo se preocupaba por vivir siempre el mismo día durante años. Su tiempo no valía, lo único que valía era mantener su estándar de vida, siempre quedarse en su zona de confort. Esta zona de confort, como ya lo dije anteriormente, es una trampa, es la trampa más grande que puede llegar a vivir la clase media, ya que al estar en una zona de confort, como su mismo nombre lo dice, en una zona donde tú estás bien técnicamente, no vas a querer aspirar a algo más, simplemente vas a quedarte conforme con lo que ya tienes y no vas a querer evolucionar, ya que lo que tú necesitas, entre comillas, para poder vivir ya está suplido. Después de un enorme esfuerzo y mucha desesperación, Harold logra dar con la identidad de la persona que guía y crea su vida. Para este punto, el profesor de literatura, el experto, le dice que dicha escritora, Karen Iffel, se caracteriza por siempre matar a sus personajes. Es una escritora que se dedica a la tragedia, tanto así que el experto la cataloga como una homicida literaria. Toda su obra se basa en crear a héroes y luego acabar con sus vidas. Para este caso y por obvias razones, Harold no iba a hacer la excepción a esta regla. Para este punto de la película nos damos cuenta que las dos historias, tanto la historia de Harold como la historia de Karen Iffel, ocurren en el mismo espacio y tiempo. Algo muy curioso, ya que nosotros a priori podríamos llegar a pensar que todo lo que pasa con Harold, todo lo que se nos muestra de Harold, es simplemente una proyección de los pensamientos de Karen, pero nada que ver. Esto precisamente es lo que más da curiosidad del asunto, ya que involuntariamente y por obra casi divina, Karen Iffel controla y guía la vida de Harold. Luego de esto, Harold, en una búsqueda incesante, logra dar con el paradero de la escritora, por el paradero de Karen, y después de esto la confronta. Karen, totalmente maravillada y atónita, no es capaz de creer qué es lo que tiene enfrente de sus ojos. Su personaje existe y es tal cual como ella lo creó en un principio. Karen le explica a Harold que ella ya había creado la historia, que ya la historia está escrita, y desesperada le manifiesta que ella nunca quiso hacerle daño. Ella solamente quería escribir buenas historias. Esto último se confirma por el experto en literatura, ya que este, al leer el final que describe Iffel, dice que es posiblemente su obra magna, el culmen de su carrera y trayectoria como escritora. Poco a poco y gradualmente, Harold se hace a la idea de que este mismo tiene que morir. Cuando acepta dicha idea, se libra de las preocupaciones y logra conscientemente aceptar su muerte tal y cual como la escribió la señorita Iffel. Este final consistía en que Harold, cuando estuviese esperando el autobús en un día cotidiano, al ver que este iba a atropellar a un niño, iba a saltar de la acera y salvar al niño, muriendo en su hazaña heroica, ya que lo que quería Karen Iffel obviamente era crear a un héroe, alguien que cuando muriese sus lectores lamentaran el hecho. Esto en efecto sucede, pero la señorita Iffel hace una variación en el guión. Esta variación consiste en que casualmente el autobús impacta el reloj que Harold lleva en su muñeca. Al destruirse este reloj, algunas esquirlas y partes de este salen disparadas al aire. Cuando salen disparadas, estas mismas se posan en sitios vitales de Harold, tapando arterias y previniendo que este se desangrara. Es un final totalmente diferente a los que la autora hace, pero por responsabilidad moral hacia su obra, evita la muerte y la tragedia, ya que en este punto ella es consciente de sus actos y de las repercusiones que estos mismos tienen. Karen Iffel, como creadora de la historia de Harold, enfrenta su propio dilema ético. Ella enfrenta su propia dualidad: hacer el culmen de su obra o hacer que Harold no se muera. Su papel como autora, que controla el destino de sus personajes, plantea preguntas sobre el poder y la responsabilidad del artista. La película sugiere que los creadores tienen una responsabilidad hacia sus creaciones y por extensión obviamente hacia sus audiencias. Al decidir no matar a Harold, Karen reconoce la humanidad de su personaje y el impacto
efecto de sus palabras en la vida de otros. Este acto de compasión y cambio de narrativa subraya la capacidad del arte para transformar y humanizar. Tanto los creadores como los espectadores somos sujetos de esta transformación y de esta humanización. Luego de haber dicho todo esto, podemos llegar a decir que los paralelismos entre Karen Iffel y Harold Crick revelan una reflexión profunda sobre la naturaleza del control y la búsqueda del significado verdadero. Ambos personajes, atrapados en sus propias rutinas y prisiones mentales, emprenden un viaje de autodescubrimiento que transforma sus vidas. Karen, como la autora omnipotente que inicialmente ve a Harold solamente como un personaje en su novela, simboliza el control y la distancia emocional de quien maneja los hilos de la vida desde lejos. Su bloqueo creativo y la crisis moral al enfrentarse con la humanidad de Harold reflejan su propio dilema interno sobre el poder de la creación y el impacto de sus decisiones. Por otro lado, Harold, al descubrir que es parte de una narrativa escrita por otra persona, se enfrenta a la aterradora revelación de su falta de control sobre su propio destino, lo que lo obliga a reevaluar su existencia y encontrar un propósito más allá de la rutina y la previsibilidad. A medida que ambos personajes convergen, Karen al humanizar a Harold y Harold al tomar las riendas de su vida, la película nos ofrece una meditación sobre la interdependencia entre el creador y su creación. Este vínculo nos recuerda que tanto en la vida como en el arte, la verdadera transformación surge cuando se reconoce y se valora la humanidad compartida y se elige actuar con compasión y autenticidad, sobre todo con uno mismo. Si no se tienen esas características para uno mismo, mucho menos se van a tener para los demás. Ya por último, entrando a términos técnicos, este filme, dirigido por Mark Foster, destaca por varias cualidades que enriquecen la experiencia del espectador. La primera de estas es la cinematografía de Robert Schaffer, ya que esta misma utiliza una paleta de colores apagados y un estilo visualmente limpio para reflejar la vida meticulosa de Harold. Esta misma cinematografía evoluciona a medida que su personaje cambia. En segundo lugar, el diseño de producción de Kevin Thompson crea entornos que contrastan la monotonía de Harold con la calidez de su enamorada, de Anna Pascal, mientras que en tercer lugar, Matt Cheese mantiene un ritmo constante y sincroniza perfectamente la narración de Emma Thompson, la escritora Karen Iffel, con las acciones de los personajes. En sí, los efectos visuales se emplean eficazmente para ilustrar elementos metaficcionales, subrayando la originalidad y profundidad de la película sin abrumar obviamente al espectador, algo que se hace perfectamente. Desde este canal recomiendo mucho ver esta película, es muy buena, tiene un buen ritmo y no siendo más, espero que les haya gustado mucho este análisis / reseña de la película Más extraño que la ficción. La verdad les recomiendo, como ya dije, verla. Si tienen alguna recomendación para una futura reseña la pueden dejar en los comentarios. Obviamente no olviden suscribirse, darle a like y compartir el video, ya que así es que yo me hago a conocer. Y nada, espero que les haya gustado mucho, espero que les vaya muy bien, sigan viendo todos los otros videos del canal, ya que están muy buenos, se los recomiendo y hasta luego.